Ah, porque ellos te van permitiendo el tema del compromiso, ¿no? del audio, el administrador, me imagino. Acá yo no tengo fotos. Claro, no tengo fotos yo. ¿No tienes cámara? Sí, ya la puse. Claro, ahora entendí. Claro, todos tienen una fotito. El cero. Ahí está. Bueno, estamos ya con 10 minutos de tolerancia del inicio de la reunión que estaba prevista a 15:30. Les agradecemos muchísimo la presencia. Estamos hoy 52 personas conectadas en este momento, así que muchísimas gracias. También es llamativo e interesante la distribución de las personas, representantes de entidades, empresas que están presentes desde Santa Cruz a Jujuy, San Salvador de Jujuy. Así que, y por supuesto de Mendoza, Capital Federal. El agradecimiento de parte de la Comisión Directiva de FAMSA y la Junta Fiscalizadora por la presencia de todos ustedes. También está, creo, presente la coordinadora de la Comisión de Salud del INAE, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y a todos los directivos, gerentes, directores médicos, funcionarios, distintos funcionarios de las empresas, de las entidades,
de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, y también la bienvenida al presidente de SEMPRA, la Cámara de Empresas de Medicina Prepaga, Ricardo Lilloy, que está en Mendoza, y algunos otros integrantes de esta Cámara, la bienvenida. Rápido, muy breve, para ir a lo principal, pero muy breve unos comentarios. Nosotros en nuestra federación el año pasado culminó un relevamiento nacional de mutuales y cooperativas que brindan servicios de salud en la Argentina, un trabajo que permitió conocer datos cualitativos y cuantitativos de las mutuales y cooperativas de salud en la Argentina. Y esto lo hicimos con presupuesto de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y a partir de allí surgieron una serie de proyectos, también con recursos del INAES. Uno fue una campaña nacional de control de hipertensión arterial y diabetes. El otro proyecto que llevamos a cabo fue la posibilidad de que las entidades todas las entidades accedan a la elaboración de tecnologías sanitarias, y esto permitiendo, por supuesto, a todas las entidades poder acceder a tomar decisiones sobre una base científica, apuntando a la eficiencia, la efectividad y el profesionalismo de nuestras organizaciones. También estamos llevando ahora a la práctica, y va a terminar el año que viene, una diplomatura de liderazgo efectivo con dirigentes y funcionarios de nuestras entidades. Está hoy llevándose a cabo, de hecho ayer culminó el primer semestre de esta diplomatura, y finalmente preocupados por los altos costos, las enfermedades catastróficas que tienen que ver que afectan la obligatoriedad de cobertura por parte de nuestras entidades, y que además afecta claramente la sustentabilidad de las propias entidades y también, por supuesto, del sistema de salud en general, es que nos acordamos hacer con la Universidad de Salud un proyecto de investigación que pretendía trabajar sobre la factibilidad para el desarrollo y consolidación de un fondo especial destinado a la cobertura y financiamiento de enfermedades de alto costo y baja incidencia o para patologías de alta complejidad y alto costo. Entonces se empezó el año pasado a hacer estas conversaciones. Finalmente firmamos un convenio donde lo firmó el rector de la Universidad de Salud, el doctor Rubén Torres, y quienes se pusieron a trabajar en este proyecto de investigación conjuntamente con algunas organizaciones y con los datos que proveía alguna organización de FAMSA. Este proyecto de investigación, trabajado por dos personas que yo tengo hoy el honor, la satisfacción de presentárselas a ustedes y que van a ser quienes nos hagan la exposición. Uno de ellos es, y le doy la bienvenida al doctor Mario Glan, quien es magíster de Economía y Gestión de la Salud y Salud Pública, doctor en Salud Pública, director de la Maestría en Sistema de Salud y Seguridad Social de la Universidad de Salud. El otro profesional es Sergio Oris del Prete, doctor en Medicina, especialista universitario en Cirugía Cardíaca, magíster en Administración de Servicios de Salud, diplomado en Economía de Gestión Sanitaria y profesor titular de Políticas Sanitarias en la Maestría en Servicios de Salud y Seguridad Social de la Universidad de Salud. Después ellos se van a presentar, ahí está Mario y Sergio. Y bueno, son los que nos van a comentar cuál es el resultado, el trabajo de investigación que se presentaba, se terminaba a mediados de año, ya fue culminado, y hoy formalmente hacemos la presentación de esta primera etapa de este trabajo de investigación. Y desde la Comisión Directiva de FAMSA, vamos a ver los pasos que vamos a dar para después transformar todo este proyecto de investigación en una herramienta que nos permita a las entidades justamente financiar el alto costo. Así que, sin más introducción, lo dejo con Mario y con Sergio para que hagan la presentación. Aclaro que vayan haciendo, por favor, por el chat todas las preguntas que ustedes consideren oportuno, porque va a haber una presentación de ellos dos, sobre toda la presentación, y después vamos a dar lugar a las preguntas. Mientras tanto, nosotros vamos a ir tomando nota, le pido por el chat, porque somos 55 personas que estamos conectadas. Entonces, vayan haciendo, por favor, las preguntas por el chat. Nosotros tomamos nota y después se le trasladamos a Mario y a Sergio, y después, al final hacemos una conclusión de todo esto. Mario, Sergio, adelante. Bueno, buenas tardes. De los dos, yo soy Mario.
Es un gusto estar acá, la verdad que es una satisfacción poder culminar un trabajo de estas características. Les voy a pedir, por favor, que los... Ahí está, ya está. Yo ya por mi lado, antipáticamente, muteé a los que estaban conectados. Decía, es una satisfacción poder culminar un trabajo de estas características, es una satisfacción poder presentarlo y realmente es un privilegio poder hacerlo porque pocas veces uno se encuentra con la posibilidad de plantar una semillita de algo que pueda tener perspectiva de aportar algo innovativo dentro. Necesito, perdón, pero por los sonidos. Digo, pocas veces uno se encuentra con la posibilidad de poder desarrollar algo que sea innovativo y que pueda, tal vez, aportar un conocimiento que agregue algo de valor a lo que estamos haciendo. No porque el tema sea nuevo, en realidad el tema del alto costo y el tema del costo incremental de la tecnología es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo, que todos lo conocemos y todos de alguna manera lo venimos sufriendo. Pero sí por el hecho de empezar a poder medir en realidad lo que está pasando y poder tener un punto de referencia que nos lleve a cuantificar el dato. Lo que nosotros hicimos fue un desarrollo que tuvo, yo diría, tres etapas, tres grandes momentos. Un primer momento de recolectar la información teórica, conceptual que existe en relación a esto. Un segundo momento que es el de tratar de recabar información fidedigna. Y un tercer momento que es el de transformar esa información en una referencia cuantificable. Estos tres momentos son los que vamos a presentar en la próxima media hora, 35 minutos, y que esperamos intercambiar con ustedes a partir de ese momento de la manera más amplia y más cuestionadora posible, porque para eso estamos aquí. ¿Sí? Así que si me permiten, yo voy a pasar a compartir pantalla y arrancamos con la presentación. Sergio, ¿vos quisieras decir algo antes? No. Podemos empezar y a efectos de administrar mejor el tiempo. Empezar nomás y después vamos a partir del final vamos viendo cómo trabajamos en forma conjunta. Perfecto. Estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Bien. ¿Sí? Asumo que sí. Bien. Sí. Esta investigación comenzó en diciembre. El título es el que ven acá, que era la idea, incluso que al momento del inicio de la investigación, llevábamos en el título de investigación la duda del objeto de investigación. Estábamos hablando de un fondo especial destinado a cobertura y financiamiento de enfermedades de alto costo y baja incidencia o patologías de alta complejidad y alto costo. Y es una pregunta menor, ¿no? Si estamos hablando de prestaciones o de patologías. Lo que nos planteamos fue formular un análisis de factibilidad para desarrollar ese fondo, y en realidad ese análisis de factibilidad se definió de esa manera porque es un terreno complejo desde el punto de vista de las referencias concretas, ¿no? Básicamente, porque lo que teníamos que saber era cuáles son los criterios para definir si una patología que entendemos por alto costo, porque existen muchos modelos, muchos prototipos que se pueden tomar para considerar ese fondo, y hay experiencias en ese sentido que después las vamos a listar brevemente, que toman distintos modelos y distintas alternativas. De hecho, en la Argentina existen antecedentes, pero no existían, no teníamos una referencia clara acerca de cuáles son los recursos necesarios para la conformación de ese fondo. De tal manera que podamos llegar a la evaluación del costo probable
de una cápita media resultante de la elaboración de ese fondo y, teniendo ese valor, postular diferentes alternativas o diferentes instrumentos que nos posibilitaran ponerlo en práctica. Estas circunstancias o estos ítems que les estoy mencionando y que están dados acá son los que se transformaron o conformaron en los objetivos de la investigación y que la empezamos a desarrollar de esta manera. A ver, esto merece una primera pregunta, y era si estábamos hablando de un fondo de enfermedades de alto costo o de un seguro de enfermedades de alto costo. Países como Uruguay, por ejemplo, con 3 millones de habitantes, perdón, ¿les puedo pedir si por favor pueden mutear los micrófonos? Doctor, disculpen, ¿usted lo puede silenciar a las personas que está como hospedador? Sí, pero tengo que salir de la... Bien. Sí, por favor, les rogamos que silencien los micrófonos. Por eso lo pedía por esta vía. Decía, la primera pregunta tenía que ver con eso, si estamos hablando de un fondo o de un seguro. Y yo comentaba recién, países como Uruguay, en la medida que pueden ser un país relativamente pequeño, pero básicamente uniforme, que ya hizo una reforma en su sistema de salud, y que tiene una conducción homogénea en el sentido de que su carácter unitario le permiten una centralidad rectora plena, facilidad nuestra situación desde el punto de vista de nuestro carácter federal, de nuestra subsectorialidad y de lo enormemente, yo diría, atravesado que está el sistema de salud por condicionamientos políticos, hacen que la idea de un fondo de enfermedades de alto costo o un seguro de enfermedades blanco alto, ¿no? muy complejo. Ay, por favor, hay un micrófono Limpieza abierto. facial. Lo podría cerrar, no sé quién es la persona. Por favor, a todos que cierren los micrófonos, porque si no, no se entiende, se superpone a lo que habla Mario. Gracias. Bueno, gracias. Yo decía, retomo lo que estaba diciendo recién, existen condicionantes sistémicos que hacen básicamente a la subsectorialidad de nuestro sistema, y condicionantes que tienen que ver también con el carácter federal de nuestro sistema. En ese sentido, perdón, discúlpenme, me distrae mucho, voy a salir un poquitito de la... Discúlpenme un segundito. Nelly. Hay alguien que camina, que si pudiera cerrar o alguien camina en el lugar, si pudiera cerrar esa persona el micrófono, ¿qué es lo que está molestando en el transcurso de la charla? Ahí vamos. Alguien Estamos, que se llama ¿no? Verónica. ¿Listo? Daniel Burlón tiene abierto el micrófono. Sergey. Sí, yo tengo abierto el micrófono, pero para hablar. Bueno, no sí. hablo. Gracias. Son dificultades. Listo, ahí vamos. Parece que está... Entonces, por otra parte, nosotros tenemos un sistema en el que hay una particularidad. Una parte de la población nada más que goza de un determinado piso de derechos, que es la población que tiene un sistema parado bajo un contrato pleno de una empresa de medicina prepaga, o por supuesto la Seguridad Social Nacional. Es, esto que nosotros entendemos como PMO es un piso de derechos que le compete solamente a una parte de nuestra población, aproximadamente unas 20 millones de personas, pero nos están quedando otros 25 millones de personas que no cuentan con eso. Otro tema que teníamos que manejar al principio de la investigación es la incertidumbre. Y yo estoy hablando de incertidumbre, la incertidumbre del escenario de diciembre de 2019, lo cual parece un terreno claramente pavimentado en relación a lo que tenemos en junio, julio del 2020, ¿no es cierto? Pero aún así, la incertidumbre
se maneja en todos los aspectos previos: incertidumbre política, incertidumbre sistémica y, por cierto, incertidumbre financiera. Sin hablar de también un terreno de incertidumbre en el que nos manejamos cuando hablamos de este tema, que tiene que ver con el crecimiento tecnológico, el avance tecnológico y la poca previsibilidad en materia de tecnologías incrementales y, por supuesto, costos incrementales, ¿no? Esto llevaba a que de alguna manera estuviéramos hablando de una herramienta que necesariamente tenía que ser imperfecta. Imperfecta particularmente hasta el momento en que se pueda manejar en términos de terreno, ¿no? Entonces, nosotros lo que veníamos pensando también era lo que teníamos que financiar en relación a esto. Es una pregunta que parece relativamente trivial, pero que implica una profundidad muy importante, que es si lo que estamos financiando es el riesgo o son las prestaciones. Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, un determinado menú de prestaciones, podíamos llegar a tener un fondo, y dentro de ese fondo podíamos llegar a tener una previsibilidad en cuanto a tasas de uso y una previsibilidad en cuanto a posibilidad de ocurrencia, por tanto. En cambio, cuando estás financiando el riesgo, vos lo que estás financiando es todo tipo de ocurrencia en materia de riesgo, y desde ese punto de vista tenés un nivel de exposición que excede el riesgo que en principio el fondo está cubierto. Por lo tanto, queda abierto de una manera tal que es difícil mensurarlo. Esto va a tener importancia después, porque cuando nosotros hablemos de canasta prestacional cubierta por, que terminamos considerando como fondo, termina resultando que estamos de alguna manera con riesgo a el universo cubierto. Esto es importante porque de alguna manera se circunscribe el universo. También es cierto que del otro lado deja abierta algún tipo de ventana eventual que no es menor, ¿no es cierto? Pero que sí permite reconsideración futura. Bueno, lo cierto que considerando las condiciones sistémicas en las que nuestro sistema, en ese sentido sistémico, ¿no? Nuestro sistema de salud se desarrolla, los condicionantes políticos que lo sostienen, nuestra realidad sanitaria, la dificultad en relación a la información disponible, y muy particularmente el hecho de que la conformación de un seguro nacional implicaría necesariamente romper barreras subsectoriales debajo de un paraguas, de un gran acuerdo político que a diciembre del año pasado no existía, y por cierto tampoco lo existe en este momento, más allá de que el escenario post pandemia sea un escenario que todavía lo puede proponer, pero que no sabemos si eso va a ser. Nos inclinamos directamente hacia la conveniencia de un fondo antes que de un seguro, y en todo caso la formulación y la puesta en marcha de un fondo como una especie de piloto para demostración en terreno. Por favor, Jack, para que quede claro algo, antes de pasarle un poquito de la conducción a Sergio, claro algo. Nosotros no estamos hablando con esta elección de un fondo, de simplemente una cuenta bancaria que acumula recursos que sean distribuidos según demanda. Estamos hablando de algo un poco más complejo que tiene que ver con la gestión del alto costo, y estamos hablando de algo que tiene que ver con la gestión de la procuración del alto costo. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien, bueno, muy bien. Asumo el silencio como que sí, así que vamos a hablar un poquito rápidamente del marco conceptual que guió esto. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a hablar un poco de estas cuestiones del alto costo en salud. En primer lugar, lo que corresponde es definir qué es el alto costo, qué uno entiende por alto costo. Entonces, aquí hay algunas cuestiones, primero de enfoque. Se dice que alto costo es todo aquello que impacta en un 30%, del lado de salud, por supuesto, y de atención de la salud,
en un 30% de los ingresos de un grupo familiar. Eso sería a nivel individual, a nivel de las personas, pero como la mayoría de las personas tienen algún mecanismo de cobertura en este país, llámese público, de la seguridad social o privado, el tema es, y para nosotros en este caso, cómo impacta determinada patología en la capacidad de financiamiento de los aseguradores. Es decir, el alto costo estaría representando para el financiador una carga gravosa para sostener desde su propio modelo o esquema de financiamiento. Entonces, dentro del alto costo, uno puede tener tres cuestiones. En primer lugar, lo que se llaman enfermedades de alto costo, pero de mediana incidencia o alta incidencia, que serían todas aquellas que requieren este tratamiento por su característica. En segundo lugar estarían las enfermedades de alto costo y baja incidencia. Es decir, que no son muy frecuentes, pero cuyo tipo de tratamiento es a todas luces enormemente costoso, en función de que son moléculas determinadas para patologías determinadas, que en general se definen como medicamentos huérfanos. Y en tercer lugar, pacientes y no enfermedades con patologías agudas o en algunos casos crónicas, que requieren la alta complejidad y son de alto costo porque incluyen dentro de su tratamiento una innovación tecnológica que puede ser disruptiva e implica un muy alto precio en cuanto a la característica de ese dispositivo. Es decir, uno sería la enfermedad y su tratamiento habitual, enfermedades habituales, otros serían las enfermedades no habituales, poco frecuentes, con su tratamiento, y otro sería el paciente con su patología que requiere un dispositivo médico implantable determinado para resolverla en un momento crítico de su enfermedad o no. Esto entonces tiene obviamente dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el impacto financiero que tiene sobre quienes las padecen. En algunos países esto es de significación. Y también a veces en nuestro propio país ocurre, ¿no? Pero el otro es la dificultad de sostenerla por parte de financiadores que tienen algunas características particulares y después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es un paciente de alto costo, un paciente o una enfermedad de alto costo? Bueno, son por lo general los que tienen una compleja respuesta terapéutica o cuyo comportamiento terapéutico está basado en medicamentos o dispositivos de alto costo, en donde existe una problemática con la utilidad de los resultados y, a su vez, la utilidad de esa terapia respecto de los resultados. Pacientes que tienen complicaciones avanzadas y esto que yo les decía, las enfermedades poco frecuentes que tienen un alto riesgo en cuanto a primero, una problemática de detección temprana, segundo, un alto riesgo en cuanto a la posibilidad de recuperación, y otro, una probabilidad significativa de muerte. Por ejemplo, desde ahí el caso, la atrofia espinal y estos nuevos tratamientos que pueden sostenerla o pueden curarla, pero que son de elevadísimo costo, más aún para la capacidad financiera que tiene en nuestro país muchos de los aseguradores. Aquí entra otra cuestión en el marco conceptual que son las características del aseguramiento que tiene en Argentina cada ámbito, sea estatal, sea de la seguridad social o sea del sector privado, de financiamiento. Existen contratos limitados. Primero, existen contratos diferentes. Estos contratos diferentes están dados fundamentalmente por la fragmentación que tiene el sistema. Es decir, hay algunos que tienen determinado enmarque o determinado marco, como pueden ser los seguros cuasi públicos de salud, seguridad social nacional, podemos poner la seguridad social provincial, lo que tiene el Estado como contrato de responsabilidad con sus beneficiarios y lo que tiene el sector privado, pertenezca o no, digamos, a las empresas de medicina prepaga. Y estos esquemas de contrato limitado están dados fundamentalmente porque existe un elemento central que es el programa médico obligatorio,
Y el programa médico obligatorio tiene como característica de tener determinado número de prácticas que están obligadas a prestarse y también obligadas a ser financiadas. Pero para este tipo de contrato limitado existen también mecanismos de financiamiento característicos. Quienes están dentro de las instituciones que conforman la seguridad social, ya sea nacional o provincial, pueden o no estar vinculadas. En el caso de la seguridad social nacional sí está vinculada directamente al PMO, en el caso de la seguridad social provincial no en su mayoría, porque no están dentro de los marcos de la superintendencia, por ejemplo, pero también están o no incluidas dentro de lo que se llama el SUR, o sea, el sistema de reintegro para las prestaciones de alto costo. Y el Estado obviamente está por fuera. Entonces, el Estado no tiene un programa médico obligatorio definido, es decir, lo tendría que dar. La Seguridad Social sí lo tiene. Las empresas de medicina prepaga sí lo tienen por la ley, por la adhesión a ese esquema de cobertura. Y esto genera una fragmentación significativa dentro del punto de vista de los derechos que un paciente puede reclamar. Obviamente desde el punto de vista de que el derecho a la salud es un derecho que está implícito en la Constitución, no porque lo diga la Constitución, sino porque hay adhesión a pactos internacionales que así lo justifican, pero que no está explícito después a la hora de la cobertura. Y de aquí surgen entonces estas cuestiones de los derechos reclamables, es decir, pacientes que no están dentro de la cobertura del PMO, que deben ser, digamos, cubiertos desde el punto de vista de su respuesta terapéutica o su necesidad terapéutica, por así decir, y que como no la tienen o no pueden tenerla por parte de su asegurador, terminan en un reclamo judicial, básicamente un amparo. Esto es uno de los problemas que hacen fundamentalmente a las enfermedades de alto costo. El contrato es limitado, los derechos obviamente son reclamables desde el punto de vista de que es una enfermedad y como tal, o una patología, un paciente con una patología determinada, y como tal debe ser cubierta su necesidad, y por otro lado, como esta no es cubierta de la forma que se corresponde, termina en una judicialización. De hecho, porque muchas veces esta judicialización no es una judicialización que al paciente se le ocurre, sino que existe también la inducción a la judicialización por parte del prestador individual, en este caso del profesional, o digamos de quien lo está tratando. Entonces, estas son cuestiones que van haciendo o complejizando el manejo de la alta complejidad o de alto costo en el campo de la salud. Y obviamente cualquier nuevo tratamiento que aparezca, y en este caso en los últimos tiempos, en los últimos años sobre todo, venimos viendo que la industria farmacéutica y la industria de la tecnología se ha orientado hacia todo aquello que es innovador, sobre todo la industria farmacéutica. Existen una serie de nuevos tratamientos que obviamente están destinados a enfermedades poco frecuentes, con mayor énfasis. No hay nuevas moléculas para los tratamientos habituales, pero sí hay nuevas moléculas monoclonales, o sea, de otro tipo biotecnológicas para el tratamiento, y entonces esto complejiza, obviamente, el PMO y hace que el Estado, que es el que tiene digamos, el poder normativo para regular, empiece a tener también una cierta presión para determinar si corresponde o no que financie este tipo de patologías cuando las entidades de los seguros no pueden hacerlo, sean cuasi públicos o privados. Y el problema central es que acá hay una función del Estado provincial, pero también en un país federal hay funciones de los Estados provinciales. Entonces las presiones vienen sobre Estados provinciales y sobre Estados nacionales. Más aún cuando surgen legislaciones por parte de los representantes de la ciudadanía que tratan de dar cobertura a esta problemática, pero que no le fijan presupuesto. Con lo cual el problema se hace mucho mayor. Entonces, existen un montón de experiencias regionales que atienden a esta problemática. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay, la Ley Auge de Chile, la Cuenta de Alto Costo en Colombia, etcétera, que han sido los que nosotros hemos tomado como referencia para trasladar
experiencias a esta problemática que estamos abordando. Y obviamente, una de las cuestiones más importantes es definir cuáles son los criterios para incluir patologías y que además cada inclusión requiere un protocolo para darle solución a la patología que estamos tratando. Es decir, que no todo debe ser cubierto o no todo debe ser cubierto. Y acá hay cuestiones que tienen que ser evaluadas desde el punto de vista de lo que sigue, que es de la costo-efectividad. Es decir, no todo es efectivo, todo está al alcance, pero todo eso que está al alcance tiene un precio que muchas veces no se ajusta a su efectividad. Y aquí hay problemas de presión de demanda, por ejemplo, determinados porque no solamente presión de demanda, sino también presión de oferta. Porque la oferta también genera su propia demanda cuando, por ejemplo, la industria tiene un doble juego entre el precio y el costo. La industria se vincula con las necesidades de los pacientes a través del tema del marketing indirecto, sea sobre los profesionales o sea sobre las propias instituciones, o sea sobre las instituciones que representan a los pacientes, muchas asociaciones de pacientes, y esto crea una serie de dilemas que son difíciles de resolver. Entonces, desde ese punto de vista, el marco conceptual se va complejizando a la hora de decidir cuál es el mejor instrumento para regular este tipo de actividades. Mario. Bien. Dentro de las... ustedes comprenderán que toda esta introducción de alguna manera es necesaria como para poder precisar el campo de trabajo sobre el que esto se desarrolló. Así como está planteado, punteos solamente sobre algunas de las cuestiones más importantes y van a quedar, entiendo yo, a disposición de todos en una publicación que va a surgir al respecto. De manera que todo este corpus conceptual que venimos desarrollando, que venimos punteando, vuelvo a repetir, va a quedar mucho más desarrollado, no lo hubiéramos podido hacer mucho más en este momento, porque sencillamente por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, definido que íbamos a ir a un fondo, y que ese fondo no iba a considerar un seguro, y que ese fondo iba a tener una cantidad de prestaciones incorporadas, empezamos a mirar cuáles eran las alternativas que se podían plantear en términos de inspiración para esto. Dentro de ellas habíamos considerado la posibilidad, como decía, de un Fondo Nacional de Alto Costo, de un Seguro Nacional de Alto Costo, finalmente de un Fondo de Alto Costo de la Seguridad Social, pero ahí teníamos, como Sergio explicaba, lo del PMO, si estábamos teniendo PMO Alto Costo, que estuviera dentro del sur, PMO Alto Costo no incorporado dentro del sur, o aquello que no fuera dentro del PMO, perdón. Y acá teníamos todos estos problemas, lo de la segmentación y la subsectorialidad, las diferencias de pool de riesgos en las distintas seguridades sociales que tiene el país. Pongo como ejemplo una obra social provincial y al PAMI por el otro lado, el tema que hablábamos algo del piso básico de derechos, y por si fuera poco, dentro de las crisis de financiabilidad en las que se encontraba el sistema de salud a fines del año 2019, sobrellovido la singularidad del año 2020 y el COVID-19. Por lo tanto, considerando todos estos elementos que venimos relatando, considerando toda la singularidad, lo que terminamos diseñando es un fondo fiduciario como una interpretación, como una modelización de un contrato privado, dejando de lado todas estas posibilidades que tenemos acá. Fuimos a un fondo fiduciario que en 5 minutitos, tal vez menos que eso, vamos a describir. Este fondo lo denominamos como fondo para cobertura, financiamiento y gestión de enfermedades de alto costo, enfocando en la terapéutica de la enfermedad, pero a partir de la definición de la enfermedad. Esto va a llevar a una futura protocolización. La idea, entonces, se trató de conformar en base, y considerando todo lo anterior, para las instituciones que se sumaran a ello, un fondo fiduciario que permita financiar
una canasta de prestaciones, tecnologías y medicamentos de alto costo, a través de una primera canasta de prestaciones incorporada una tasa de uso esperable para cada una de ellas y un valor capitario resultante. Es decir, esto que ven acá, esto que estoy de alguna manera señalando, las prestaciones, la tasa de uso y el valor capitario resultante, fue lo que nosotros estuvimos buscando. ¿Para qué? No para, como les decía antes, no para generar un fondo, una cuenta bancaria que sirva como una, si se quiere, como una especie de respaldo para el financiamiento, sino para generar una instancia estratégica, además, que se ocupe de la gestión, procuración y seguimiento del desempeño del fondo también. De tal manera que la cápita no sea otra cosa que la expresión de un ajuste que se haga en torno a costo-efectividad, a optimización de mecanismos de procuración, a criterios consensuados de incorporación de patologías, siempre y cuando tengamos en el escenario actual, que es el escenario de la no existencia de una agencia de evaluación de tecnologías, y que nos permita también a largo plazo poder replantearlo y poder rediseñarlo y redefinirlo. Este punto de vista es lo que terminamos generando. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a definir de qué hablamos. Cuando estamos bien en tiempo, sí, en 15 minutos lo hacemos. ¿En qué hablamos cuando hablamos de fondo fiduciario? Luego, ¿de qué hablamos en relación a la información recolectada? Y luego, ¿en qué se tradujo, cómo lo hicimos? Sergio, por favor. Bueno, entonces, la característica del fideicomiso es de ser un contrato entre privados. Es una figura que ya está en la ley 24.441. ¿Y qué es un fideicomiso? Es un contrato de partes donde se asegura que determinada propiedad, o sea, recursos económicos, bienes, materiales, etcétera, de sus integrantes, se ligan o se acuerdan para un destino determinado, que por ejemplo puede ser el financiamiento de medicamentos, tratamientos de alto costo o dispositivos médicos implantables, y eso se hace en función del interés de personas diferentes de quien recibe la propiedad, o sea, de aquellos que se definen como beneficiarios y que tienen patologías que requieren entonces ser cubiertos financieramente desde específicamente un fondo afectado para ese tipo de patologías. Entonces, el fondo tiene estos tres elementos, ¿no? Tiene, en primer lugar, los fiduciantes, que son los que se integran al fondo fiduciario para generar el fideicomiso, digamos, son las entidades que podrían, por ejemplo, ser entidades afiliadas a FAMSA, en este caso, ¿no? como una hipótesis. Estos fideicomitentes o fiduciantes destinan recursos determinados a dar cobertura a los beneficiarios del fondo, que son las personas precisamente que son afiliadas a cada una de las instituciones o a una institución, que tienen que ser más de una, por supuesto, pero que tienen una patología de alto costo, y existe la figura del fideicomisario, que en este caso particular para la ley es asociable a la del beneficiario del fondo. La que sigue. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar de diapositiva? Bien, entonces ahí estarían los eventuales componentes de un fideicomiso, en este caso vinculado hipotéticamente a lo que puede ser la construcción de un fondo de empresas vinculadas a la federación a la que ustedes, en este caso quienes eran los que solicitaron la investigación, reúnen, ¿no? Entonces hay un fiduciante o fideicomitente, que son dos o más entidades aseguradoras de salud que forman parte de FAMSA y que son obviamente de derecho privado, que definen que ciertos recursos económicos están asignados a un fiduciario, a través de un fiduciario, y que tienen como objetivo cumplir un fin determinado, que ya lo vimos. El fiduciario es el que administra el fondo, es la parte a la cual se transfieren los bienes, y está obviamente obligado a administrarlos y gerenciarlos de tal forma que alcancen los beneficios propuestos. Y actúan sobre la base de que a ese fiduciario se le ha depositado la confianza para el gerenciamiento. Puede ser obviamente cualquier persona
física o jurídica, en este caso, puede ser, para este particular, un ente de derecho privado que se crea para esos fines. El beneficiario, por supuesto, es aquel que recibe el beneficio. En este caso, sería la totalidad de los beneficiarios que configuran o conforman los padrones de las instituciones participantes, y el fideicomisario, como bien les dije, es el que es el destinatario final, que en este caso, beneficiario y fideicomisario resulta ser la misma persona. La que sigue, Mario. Yo no tengo posibilidades de pasarla. La que sigue, vamos a ver la que sigue. Listo, ahí entonces te paso a vos. Entonces, dicho esto, vamos a lo que fue el desarrollo metodológico de la investigación. Lo primero que hicimos entonces fue empezar a investigar por dónde sacábamos datos. Consultamos al Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, Superintendencia de Servicios de Salud, Obras Sociales Provinciales, a través de COSPRA, y Alpami. Vamos a llegar hasta acá. De todos estos datos, todo lo que conseguimos fueron informaciones totalmente fragmentadas. En algunos casos hemos tenido alguna respuesta, pero el problema es que toda la información que existe está resguardada con distintos formatos. O tenemos información, particularmente en los ministerios, acerca de los resguardos y acerca de los reclamos que han habido. En el caso de la superintendencia, lo único que podíamos conseguir se vinculaba con aquellos reintegros, con los costos de los reintegros de SUR, pero no teníamos los precios unitarios. En realidad, la información que verdaderamente pudimos conseguir en términos agregados y que pueda ser analizable fue la que proveyó FAMSA. Esto hacía a 257.000 beneficiarios en un consumo promedio que iba entre 1 y 2 años, que cuando se recibió en un desagregado, por cierto, bastante heterogéneo. En algunos casos se incorporaba la prescripción por patología, en otros casos se incorporaba la prescripción independientemente de la patología, en algunos casos por marca comercial y en algunos casos por principio activo. Cosa que también pasaba con... Hola. Mario. Estás sin sonido, Mario. Me quedó sin audio, me parece. Ahí volvió. Ahí volvió, Se quedó sin audio. ¿Ah, sí? A ver, ¿ahora? Sí. Ahora sí, ahora sí. Volvemos. No, Mario se cortó nuevamente. Hola, Mario. Conectividad. Hola. Claro, puede ser un problema. Sí, conectividad. Tiene buena conectividad. Hola, hola, Mario. No. ¿Se escucha? ¿No? Ahora, ahí está volviendo, a ver. Hola. No, Mario. Ay, no te puedo creer. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí volvió. Estamos teniendo algunos problemitas de internet. Estoy con... Me dice... ¿Se me escucha? Se corta, Mario. Se entrecorta, no te puedo creer. Ahora se escucha, Mario. Doctor. Ahora sí, Mario, dale. ¿Ahora sí? Mario. ¿Volvió? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, delicias de Fivertel, disculpen. Con el teléfono y sigo pasando por la computadora la presentación, ¿sí? Bueno, ¿Estamos ahora, no? sí. Bien. No, lo que les decía, entonces, ¿se escucha? Se cortó de nuevo.
Se te corta todo, Mario, se te corta todo. Sergio, Sí. tomá vos esta parte. Bueno, seguimos entonces. No me acuerdo bien por dónde quedó, pero vamos a ver que el desarrollo de la investigación tuvo que basarse en la primero en la necesidad de investigar acerca de tasas de uso y precios de medicamentos, medicamentos y prácticas, por supuesto. Pero las fuentes primarias que se consultaron fueron todas esas que están definidas allí, pero en realidad lo que pudimos consensuar era que era muy difícil obtener tasas confiables de cada uno de estos ámbitos, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de CABA, de Provincia de Buenos Aires, Superintendencia, Obras Sociales Provinciales y del PAMI. De hecho, obviamente, el PAMI tiene tasas de uso totalmente diferentes al resto de la población habitual, son mayores de 65 años en su gran mayoría y con muchas comorbilidades asociadas, con lo cual, finalmente optamos por trabajar en base a una muestra representativa de 257.000 beneficiarios que nos proveyó FAMSA. Cuando estés, Mario, yo te dejo. Seguí si querés. No se escucha, no tiene voz. No tenés sonido. Porque lo tienes silenciado. Abrí tu sonido. Abrí el sonido. Vamos, Marta, Mario. Mario y la tecnología. Mario Bros. No sabe, no abre su micrófono y quiere hablar. Lorena, tenés el micrófono abierto. Tenés el micrófono abierto, por favor. Y Rafael también. Rafael Jean, cierren el micrófono. Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Nos silenciamos. Ahora, mi pregunta es, si alguien va a asesorarse... ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, ¿Se doctor. escucha? Sí, Se escucha. ¿Ahora se escucha? Perfecto, ahora sí. Sí. Perfecto. Retomamos, cerramos. Ahora me están escuchando, ¿cierto? Pero bueno, Bien. Sí, lo escuchamos bien, doctor. para todo va a ser contigo. ¿Asesoramiento? Me deberían escuchar en este momento, ¿está bien? Sí, Mario, te escuchamos. A ver, probá. Les pido mil disculpas, pero creo que ahora se puede. Sí. Sí. Ok. Estábamos acá. Entonces, nuevamente, disculpas, a través de FAMSA, yo estaba comentando que fueron 250.000 beneficiarios con consumos entre 1 y 2 años, y que el desagregado que recibimos, nosotros lo recibimos de una manera heterogénea, que lo que pudimos hacer fue agruparlo. El agrupamiento se hizo primero y fundamental a través de las drogas que se informaron y su relación con los diferentes protocolos con los que están admitidas a nivel de sociedades científicas para las diferentes patologías involucradas. De tal manera que para cada uno de los principios activos incorporados y de los procedimientos y de los dispositivos incorporados, teníamos una determinada aplicabilidad en cuanto a la cantidad de patologías o el tipo de patologías en que esa medicación era indicada. Una vez que esto fue agrupado por principio activo y que pudimos uniformizarlo en cuanto a precio a través del precio de mercado de marzo del año 2020, de manera tal que todo lo que se informaba en cuanto a consumos de los 2 años en las organizaciones que nos dieron los datos, lo podíamos extrapolar a precios de mercados actuales, empezamos a ver las tasas de uso que nosotros encontrábamos en cada una de las instituciones y vincularlas con las tasas de uso que están presentadas en la literatura. Las tasas de uso vinculadas en la literatura para la Argentina, a ver, primero, para otros países son cuestionables en tanto y en cuanto a la modalidad prescriptiva no es la misma. Entonces, no teníamos una tasa de uso que fuera confiable en términos internacionales. Ustedes saben en relación a esto que la presión de mercado juega de su manera, que la presión
prescriptiva juega de otra manera, que la cultura prescriptiva es diferente según el diferente país. Entonces lo que tomamos fueron las tasas de uso que están informadas en la Argentina. En realidad hay un par de estudios consistentes en relación a esto, y informan tasas de uso agregadas para alto costo y no desagregadas para cada una de las medicaciones. Cuando nosotros agregamos las tasas de uso que nosotros usamos para las prescripciones que estamos analizando, las tasas de uso agregadas nos dan una relación bastante cercana con lo que nos están dando otras fuentes. Por ejemplo, la que usó Van der Kooi para la estimación del PMO y para la estimación, o su propia superintendencia para la estimación de los costos del PMO y los costos que establece para el sur. Pero ahí nuevamente nos encontrábamos con valores que no son los del mercado, entonces la tasa de uso queda desvirtuada porque la información que llega en relación al consumo no necesariamente es fidedigna. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar las 709 prestaciones que FAMSA nos señaló como que habían sido consumidas durante los últimos 2 años. Estas 709 prestaciones que provenían de diferentes fuentes las fuimos integrando, tomando como tasas de uso agregadas las de los beneficiarios de las instituciones participantes. ¿Sí? Tomamos, para armar esa canasta, los medicamentos de alto costo incorporados al PMO, ¿sí? Particularmente oncológicos y tratamientos especiales. Tomamos los procedimientos que se incorporaron al PMO, dispensados en ese tiempo, pero dentro de esos procedimientos, lo vamos a ver dentro de un ratito, algunos procedimientos informados en la base de datos que nosotros trabajamos no eran necesariamente de alto costo. En realidad lo que uno encuentra es que el alto costo no está planteado en el procedimiento, sino que está planteado en el dispositivo en el que el procedimiento interviene. ¿Sí? Dicho de otra manera, los honorarios que tienen que ver con la elaboración del procedimiento es mucho menor en relación al dispositivo que se está utilizando. Esa es la verdadera variable de alto costo. Entonces, una vez que nosotros los agrupamos de esta manera, agrupándolos ya ahora por la prescripción, denominación común internacional y por grupo terapéutico, establecido el valor de mercado a marzo del 20, consumo total y consumo por beneficiario, estimamos el costo total anualizado para cada una de estas prestaciones, una tasa de uso en función de lo que cada una de las instituciones había utilizado, o mejor dicho, de la resultante de lo que había financiado cada una de las instituciones, para decirlo con mayor precisión, y de ahí surgió un costo capitario. Llegamos así entonces a un determinado valor, que es lo que, en donde todo este corpus conceptual del que venimos hablando, culmina como para hacer esta aplicación. Nosotros incorporamos esto. Con esta metodología, que después podemos aclararles más, tenemos esta tasa de uso para FAMSA, para la información disponible, esta tasa de uso de beneficiarios por año para medicamentos de alto costo incorporados al PMO, esta cápita resultante por beneficiario en función de los costos del año 2020, y esta cápita mensual, que es la resultante de esto dividido 12. Para los procedimientos, con una línea de corte en 500.000 pesos, es decir, de toda la información que recibimos, dejamos afuera toda aquella que estuviera por debajo de los 500.000 pesos, la tasa de uso que encontramos fue esta, 0.015 por año. 0.015 por año. Esto nos daba, en función de los costos anualizados, una cápita anual de 1.703 pesos y una cápita, por lo tanto, beneficiario mes de 141. En cuanto a dispositivos médicos, la cápita, por supuesto, es mucho menor. La cápita beneficiario año es esta, y la cápita beneficiario mes es esta. Un eventual fondo que nosotros pudiéramos hablar podría tomar solamente medicamentos de alto costo incorporados al PMO,
podría tomar medicamentos de alto costo incorporados al PMO, más alguno que no esté necesariamente dentro del PMO. Podría incorporar la tasa de uso, perdón, los procedimientos, y junto con los procedimientos, obviamente, los dispositivos. Ahora, si uno toma en forma agregada todo esto, nos da esto. Ustedes tienen estas cápitas anuales acá, esta cápita mensual acá. Es esto que tienen acá. Esto nos da, en cápitas de medicamentos de alto costo y tratamientos especiales, 9.000 pesos anuales, prestaciones de alto costo incorporadas en el sur, 1.703, hicimos un agregado muy chiquitito de prestaciones de alto costo no incorporadas en el sur, pero que verdaderamente era muy minoritario, así que esto es absolutamente marginal, pero lo hemos incorporado de todas maneras, y esta de dispositivos médicos implantables, de manera que lo que es prestaciones y medicamentos es este valor, dispositivos médicos 700, y esta es la cápita anual que nos da resultante. ¿Qué queremos decir con esto? Que con toda certeza una cápita de 1.000 pesos mensuales nos permite cubrir este universo de 709 prestaciones o insumos que estaban cubiertas acá. Pensamos que sí. No estamos seguros que la canasta sea completa. ¿Por qué? Porque esto necesariamente es un proxy de aproximación. Es una estimación que surge a partir de que no existe en nuestro medio datos agregados en este punto. ¿Cuáles serían los puntos críticos que definen hasta dónde verdaderamente esto se aproxima a la verdad o no? Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta canasta prestacional, porque alguien podría, en un proceso de elaboración mucho más, si se quiere, finito, poder decir, bueno, la canasta prestacional que están considerando es exigua o es muy alta, es muy grande. O podría cuestionar que pese a la excepcionalidad de alguna medicación o de una prescripción, este principio activo no esté incorporado y que pese a que sea excepcional debería incorporarse de todas maneras. Esto es la única manera de corroborarlo en terreno, no hay otra forma. De ahí que necesariamente la previsión tiene que ir, dado que se trata de un proxy de estimación, a una previsión de ajuste tanto del valor capitario como de la canasta. Ahora, la canasta y el valor capitario en sí mismo no significan el todo, sino que un fondo de estas características tendría que poder que la prescripción se hace en función de un protocolo y de una guía de requerimiento, de tal manera que el prescriptor no lo pueda hacer simplemente como consecuencia de su voluntad. Siempre nos va a quedar, mientras no exista en la Argentina un NICE o algo que se le parezca, la estimación o la exclusión de la judicialización de prestaciones no cubiertas. Entonces, no miren solamente este valor. Este valor no existe como aproximación en la Argentina, sí existe el valor del costo del PMO, pero no del alto costo. Y por cierto, el último valor que existe del PMO tiene un poco más de un año de antigüedad, por lo tanto tiene muy poca vigencia en este momento. Si nosotros pensamos en un fondo de estas características, tendríamos que pensarlo de esta manera. ¿Qué tenemos? Tenemos un marco de investigación. Un marco de investigación sólido que fue el que, bueno, pese a la tecnología, intentamos presentarles en un primer momento. Tenemos que este marco fue elaborado para el POR, instituciones con alta trayectoria en el mercado y que tiene un peso institucional verdaderamente fuerte, tanto desde el punto de vista institucional como político como financiero. Y que de lo que estamos hablando es de un piloto con capacidad de ajuste. Esto genera, y esto es una matrifoda característica, esto genera una oportunidad de presentar una herramienta o de elaborar una herramienta en la crisis que el sistema empieza a atravesar, está atravesando y va a seguir atravesando, particularmente después de la pandemia.
Porque lo que fundamentalmente nos va a pasar a partir de ese momento, que es lo que ya está sucediendo, es la necesidad de encontrar una racionalidad de la distribución de los recursos. Y desde ese punto de vista, si vamos a pensar en un mecanismo de gestión más que en un fondo, existe la posibilidad de que en un mercado segmentado como es el de la salud, poder adoptar decisiones que estén basadas en la evidencia. Ahora van a ver por qué digo esto. Porque nosotros estamos pensando en la creación de una herramienta básicamente como un aporte al sector que permita, dentro del contexto de fragmentación, dentro de un contexto de ausencia de organización de redes y de niveles asistenciales, en ausencia de una agencia de evaluación de tecnología, poder encontrar una alternativa de financiamiento, de gestión y de procuración. Nosotros vamos a tener dentro de muy poquito, cuando pase un poco el pico de la crisis desde el punto de vista de la ocupación de las cabezas de todos nosotros, junto con la crisis económica en la que vamos a estar inmersos, vamos a tener una enorme presión de la industria farmacéutica, una enorme presión de la tecnología, como para recuperar áreas de mercado y segmentos de mercado que en este momento están distorsionadas por la unilateralidad de la demanda, de la pandemia. Lo mismo sucede con la alta tecnología. Estas amenazas hacen más viable un tema como este. Entonces, voy a sintetizar en este punto. Esta cápita, esto que estamos planteando acá como una herramienta, está planteado esencialmente como una herramienta o una oportunidad, o las dos cosas. ¿Qué sería necesario? Sería necesario consolidar el modelo conceptual a través de la elaboración en fino del cable a tierra al fideicomiso que está propuesto. Poner en funcionamiento ese fideicomiso y del fondo fiduciario para estas 4 cuestiones. Primero, gestión prestacional. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Tenemos esos recursos y tenemos esa cápita? Sí, y solamente si se prescribe bajo cierta protocolización. ¿Tenemos esa cápita y esos recursos? Sí, y solo si existe gestión de procuración que permita comprar en forma consolidada y establecer con los grandes vendedores, con los grandes proveedores, digámoslo de esta manera, unas condiciones contractuales que sean más favorables al conjunto. Y que podamos tener, y esto nos parece que es crucial, una capacidad de constituir un observatorio de resultados y hacer, por lo tanto, un análisis de costo-efectividad adecuado. De nada serviría hacer esto y decir funciona o decir falla, si no existe una posibilidad de evaluación general y consolidarlo en una nueva propuesta, tanto de canasta, tanto como de cápita, que permita optimizar al año siguiente todo lo demás. Quiero darles un dato solamente cuantitativo como para que lo tomen en cuenta. Nosotros estamos hablando en solamente la población que estamos observando, y en este gasto de estos 250.000 cápitas, estamos hablando prácticamente de 3.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de 41 millones de dólares en el año. Piensen que si uno mira solamente la dispersión de precios con las que nos manejamos a través de las distintas presentaciones comerciales con las que se compró durante ese tiempo, ahí nomás teníamos un 16% de diferencial en costos. Esto sin hablar de racionalidad prescriptiva y sin hablar de protocolización, y sin hablar de compras centralizadas. Por lo tanto, aún sabiendo que es un proxy, que es simplemente una estimación, o ni siquiera, voy a quitar la palabra simplemente, porque no fue simple. Aún sabiendo que se trata de una estimación con cierto nivel de aproximación necesaria, podemos estar bastante seguros de que
esos insumos se cubren en la Argentina para la población que estamos considerando, que es una población con un pool de riesgo heterogéneo y mixto, con una cápita como la que estamos presentando a marzo del año 2020, al año 2020, y que es optimizable a través de estos mecanismos siempre y cuando no estemos hablando de una cuenta bancaria, sino que estemos hablando de un fondo fiduciario transformado en una herramienta capaz de autoperfeccionar el modelo y de generar nuevas alternativas. Y creo que muy apretadamente, y a pesar de la tecnología, con esto llegamos al fin de la presentación y quedamos en plena disponibilidad como para ahora sí conversar todo lo que con todo gusto podamos conversar. Mario, ya tenemos, ¿sí me escuchás? Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas, después y se las voy comentando si ustedes la contestan. Primero, Santiago nos pregunta por qué el beneficiario del fondo es la persona con la patología y no la entidad que tiene la obligación de cobertura. Bueno. En realidad, no sé si querés contestarlo vos, Sergio, yo. No, es un tema puntual del fondo. Es decir, el fondo está conformado por las instituciones que tienen a sus beneficiarios como afiliados permanentes. Con lo cual, el fondo en sí es un instrumento de esas instituciones que se solidarizan en el fondo para cubrir las necesidades de sus beneficiarios en cuanto a patologías de alto costo. Por eso, los fiduciantes son las entidades que conforman el fondo y los beneficiarios son los que reciben el beneficio de ese fondo, es decir, los que reciben la cobertura financiera o reciben el dispositivo o el medicamento desde ese origen. Es decir, que no es un problema de la persona o la entidad, es que son figuras diferentes. El fondo fiduciario está conformado, el fideicomiso, y el fondo obviamente está conformado por las entidades que se solidarizan en este campo. Y el beneficiario es aquel que resulta, obviamente, sujeto del beneficio de ese fondo fiduciario, o de ese fideicomiso. Bien. La segunda pregunta de Lucía, dice si se incluye o podría incluir en la gestión del alto costo la compra conjunta y pago por resultados en el caso de medicamentos. Se debería, no solamente que se podría, sino que se debería. La compra conjunta queda patentizada en esto que les decía, las compras por las diferentes instituciones manejan un rango de precio frente al mismo principio activo del orden del 16% como promedio, como promedio. De tal manera que claramente esto sería no solo conveniente, sino además por supuesto que posible. Y el caso de resultados también, para los que no están familiarizados con el tema, estamos hablando de la posibilidad de que la compra conjunta, en este último caso, tenga la posibilidad de que parte del pago en una proporción variable esté en función de los resultados observados. En ausencia de una agencia de evaluación de tecnología, es una herramienta que los financiadores tenemos que empezar a utilizar claramente que sí. Nuevamente, a esto nos referíamos cuando hablábamos de gestión de procuración. Exactamente a esto. Un tema que le aclararía es que la gestión del pago por resultados es el ideal, pero creo que es difícil de alcanzar. No hay todavía mucho sobre eso a nivel de nuestro país. Sí lo hay, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos de Uruguay sí lo tiene. Una serie de requisitos que cumplimentan los proveedores respecto de la característica de adherencia o no al tratamiento, etc. Son una serie de variables. Pero por supuesto que el pago por resultados debiera explorarse. Ahora, el problema es la capacidad de este monopsonio, digamos, de determinada cantidad de beneficiarios para negociar con un laboratorio determinado un mecanismo de pago de resultados. Tal vez porque sería a menor escala, resultaría un poco más factible. Simplemente son instrumentos de negociación. Y la compra conjunta, por supuesto, lo que permite, además de tener un valor único, permite también reducir el margen que vimos y que comprobamos que existe entre, por ejemplo, la muestra
y los precios de mercado de los medicamentos, porque como se prescriben determinados medicamentos en función de su nombre de fantasía y no de la denominación común internacional, entonces eso hace también a la variabilidad de los precios. Ajustar eso también implica tener mejor eficiencia en el manejo de los recursos. Ahí, si me permiten, para complementar desde la visión particular, o mi visión respecto a la pregunta de Lucía y para complementar la respuesta de Mario y de Sergio. El trabajo se ha hecho sobre, ustedes habrán visto, sobre un universo de 250.000 personas, pero era para tomar una muestra, y es una muestra importante, y para que dimensionar también con el resto de los presentes, las entidades FANSA tienen, que están asociadas a FANSA, tienen aproximadamente 1.200.000 personas, lo cual, bueno, da un universo muy importante que a la hora de generar, digamos, cualquier estrategia de compra o de negociación de distintas prestaciones, indudablemente que mientras a más volumen, por supuesto, más posibilidades hay de lograr mejores resultados, y por lo tanto ahí es donde la cantidad de entidades que fueron fiduciantes en esta figura sería importante, porque le daría, por supuesto, una escala mucho más importante para lograr muchos aspectos en este caso, pero también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las compras, ¿no? Así que bueno, vamos hay otra pregunta de Jorge, de Lombardo. Dice Jorge que cómo se ajustan, en realidad son 3 preguntas. La de Jorge, vamos a empezar por la primera. Dice que cómo se ajustan los valores por inflación, tanto los aportantes como el de la cobertura. Después seguimos con las otras, sí. Bueno, a ver, yo estaba leyendo, hice un poquito de trampa, estaba leyendo las 3 preguntas en el chat, y son 3 preguntas que tienen que ver con la microgestión del fondo, de manera que lo que tienen, las respuestas que podemos dar en este momento son respuestas a desarrollar, ¿sí? Porque particularmente lo que tienen que ver la segunda y la tercera. En relación al ajuste de valores por inflación, es necesario prever un mecanismo que haga, esto es lo que muestran en experiencia otros fondos, pero con que es el ajuste retrospectivo, es decir, se hace una determinada proyección en materia de inflación y cada 6 meses o cada año se ajusta. No existe una experiencia en el mundo de un fondo de estas características, de ningún tipo, que tenga una inflación que prevea un 40% como piso. Entonces, a mí se me ocurre que la única alternativa que podemos tener para una cuestión así es esta, la de poder plantear una previsión inflacionaria replanteable cada 6 meses con capacidad de ajuste retroactivo en función de recuperar el terreno, en función no solamente de la inflación, sino de la inflación médica. Ustedes saben perfectamente que los costos de los insumos y los costos de los medicamentos no necesariamente reconocen a la inflación informada por los organismos oficiales. Es un terreno de incertidumbre, obviamente. Ahora, también al mismo tiempo se me hace que el hecho de tener semejantes niveles de inflación es un incentivo para la propia creación del fondo, porque de alguna manera protege en forma conjunta, en tanto y en cuanto las alternativas de negociación también van de la mano con las previsiones en materia inflacionaria que el fondo como comprador quisiera, ¿no? Y también una cuestión importante es tener en cuenta que también tiene que ajustarse por el tipo de cambio, porque muchos de los insumos de los dispositivos médicos, sobre todo, y bastantes medicamentos nuevos que están bajo patente y con condición de monopolio, se ajustan al valor del dólar, porque son importados. Con lo cual, ahí habría 2 variables. Uno, lo que dice Mario, de la inflación de precio de medicamento, que siempre es superior a los precios, a la inflación, digamos, de precios al consumidor, y el otro es el tipo de cambio. Por supuesto que tienen que contemplarse las 2 variables, ¿no?
Bueno, Jorge tenía 3 preguntas que sí, ahora claramente están bastante relacionadas. Vos, Mario, no sé si la podés estar viendo, pero ¿cómo se determina el uso? ¿Se tamiza la forma en que se hizo el análisis de composición? Pregunta. Un límite de la CAVI a CBI, no sé qué es la sigla, perdón, disculpen. Medicamentos de alto costo y baja incidencia de dispositivos. Bien. De la misma Gracias. forma que se hicieron los tres escenarios, y ese va a ser el límite después para el uso, digo. Jorge, continúa con las preguntas. Sí, sí. Sí, y la otra es el tiempo de liberación de los fondos, digo. Si ahí un poco ya se adelantaron con la compra anticipada, que también eso lo que hace, digo, puede fijar, digo, uno puede comprar una cantidad de medicamentos predeterminados, dispositivos a usar, que sabe que los va a usar por las características, y con eso, digo, controlar la inflación. Y la otra liberación de fondos es si uno tiene en general, muchas de estas cosas vienen por amparo u otra situación y tiene la necesidad de hacer el pago relativamente rápido. Si esto viene más como una parte de un recupero del fondo, como funciona Sur, o si puede contar con esos fondos para pagar la prestación en el momento. A eso iba la del tiempo. Y la otra es si hay un límite, hay un tope en el tema del uso. O sea, hay tantos fondos para medicamentos de alto costo, tantos fondos para dispositivos, y una vez que se acaba el fondo ese, digamos, no hay otros, pasarían al otro mes, o si hay un tipo de límite para eso. Pero entiendo que Mario dijo recién que era algo más técnico, que hay que modelarlo dentro del fideicomiso. Aún así, Jorge, me animo a plantearte algunas respuestas dentro de las muchas discusiones que tuvimos en relación a esto, porque como imaginarás, también este tipo de discusiones surgían en la elaboración del fondo. Primero, un tema, ¿cómo se determina el uso? Si se determina de la misma forma que se hizo el análisis de composición. A ver, ustedes imaginen un mecanismo de monitoreo. A ver, primero, la conformación de una canasta. Esta canasta es una canasta que los participantes del fideicomiso, que son las entidades, ¿sí? No los beneficiarios, sino las entidades, acuerdan a incorporar dentro del fondo. Esto significa que queda cubierto lo que está dentro, lo que está contemplado dentro del fondo, ¿sí? Lo que está contemplado dentro del fideicomiso. Imaginen ustedes a partir de ese momento un tablero de comando por el cual la información en torno al requerimiento, la prescripción y el uso es simultánea a la dispensación. Es algo así como que tendría que existir un mecanismo no solamente de liberación de fondos, sino una mesa de control que esté simultáneamente haciendo la contabilidad de costos y la contabilidad de stock y la evaluación de la racionalidad prescriptiva. ¿Sí? Esto es un mecanismo cuya severidad, cuya rigurosidad va a tener que estar en función de los acuerdos que se lleguen y que no están planteados en este momento. Sí. Entiendo, Mario, perdón, digo, debe haber un reglamento interno para que no sea discrecional, digamos, que definitivamente. Que claramente pueda liberarlo de acuerdo, no discrecionalmente. Definitivamente, de tal manera que si este fondo se pusiera en funcionamiento mañana, yo te diría, requiere una N cantidad de meses de elaboración, básicamente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista prestacional y desde el punto de vista tecnológico, porque hay que construir el marco jurídico en el cual el fideicomiso se conforma, el marco de gestión a través del cual se monitorean los consumos y se verifican las tasas de uso previsibles, se generan los mecanismos de procuración y todo esto bajo un soporte tecnológico. Así planteado parece muy complejo, pero la verdad que no lo es tanto, en realidad no es una administración relativamente leve. Estos acuerdos, y ya te dejo Sergio, tienen que definir en qué momento se liberan los fondos y de qué manera se establece el reajuste. Esto quiere decir, si tenemos un tope y más allá de eso corre por cuenta de las instituciones, personalmente no lo veo
indicado para un primer momento, sino un fondo de reserva del fondo, una suerte de reaseguro que permita un ajuste tras la primera evaluación 6 o 12 meses después. ¿Me explicó? Sergio. No, es interesante el planteo porque cómo se determina el uso, ¿no? En realidad, la investigación se hizo sobre 2 años de consumo de medicamentos de alto costo y sobre uso, digamos, prácticas y uso de dispositivos. Es decir, que fue un tiempo importante para ajustar cierta variabilidad, y sobre eso se calcularon las tasas de uso. La tasa de uso en realidad es una media de consumo, pero permite estimar un rango de variabilidad. Por supuesto, la tasa de uso es el consumo ideal y siempre tendría ajustes, pero son patologías que de golpe, es decir, no pueden aparecer tanta variabilidad porque se van dando en forma escalonada, no se da en forma exponencial como puede ser una enfermedad infectocontagiosa, porque son enfermedades crónicas de determinada evolución y demás, ¿no? El problema mayor es la incorporación de nuevos dispositivos y nuevos medicamentos. Ese creo que es lo que rompe un poco el esquema de la variabilidad. Y ahí es donde pueden aparecer problemas desde el punto de vista de la demanda por parte del beneficiario, su otorgamiento o no, en función de un protocolo que, a ver, el protocolo per se permite ajustar la variabilidad de la práctica, por un lado, ¿no? Porque si uno tiene un protocolo, con eso ajusta la dispersión en cuanto al uso de medicamentos por parte de determinado dispositivo por parte de los profesionales. Segundo, el protocolo ajusta la indicación. Porque, digamos, la experiencia dice que si uno no tiene un protocolo, la indicación es tan variable como la persona que la indica, ¿no? Que lo hace. Y en segundo lugar, digamos, el protocolo lo que permite también es fijar una cuestión central, que es una grilla de requerimiento. Y la grilla de requerimiento tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea otorgada. Es decir, no hay límite para el dispositivo, lo que hay es un límite para la indicación en función de que esté aceptada o no esa indicación. Y en cuanto a la cuestión de, digamos, de si es el límite, no, es decir, acá, perdón, una cosa que decías de que si esto funcionaba como un reaseguro, como una especie de fondo sur. No, en realidad, las entidades que conformarían este fondo dejan de financiar per se, individualmente, la alta complejidad, y toda la alta complejidad, el requerimiento de alta complejidad, pasa a financiarse a través del fondo, con el cual el riesgo, digamos, se traslada a ese fondo. Obviamente las entidades conforman ese fondo, pero después, digamos, no cubren más ya lo de alta complejidad o los tratamientos de alto costo, sino que eso lo pasa a hacer directamente el fondo. Es como que quedarían cubriendo aquello que no se definiera como de alto costo. Ese es el tema central. Clarísimo. Claro. Creo que, a ver, perdón, en el caso Lucía nos hizo otra pregunta que dice que en el caso de dispositivos podría gestionarse su colocación en un único prestador con experiencia en tales prácticas. La cuestión de los prestadores. No sé si bueno, Sergio de alguna manera lo acaba de decir. Quiero enfatizar una palabra que él mencionó antes, que es el carácter monopsónico del fondo. El monopsonio entendido como la inversa del monopolio, ¿no? Es decir, si el fondo pasa a tener un carácter de comprador preferente, primero, es capaz de establecer precios de mercado, y segundo, es capaz de poder establecer estándares a través de los cuales pueda manejar la acreditación. Con lo cual, si es la colocación en un único prestador o en más de uno, es un tema que se puede contemplar siempre y cuando el estándar con el que nos estemos manejando sea el mismo y el precio tenga que ver con la media que el fondo está pagando. Vuelvo a lo mismo, y a lo que decía Sergio recién, no es un fondo de reintegro, no es un SUR.
se parece más la idea a la de lo que podría ser el Fondo Nacional de Recursos en Uruguay, en lo que tiene que ver con adquisición de medicamentos al Senabast en Chile, o de alguna manera en lo que tiene que ver con la gestión a lo que es la cuenta del alto costo en Colombia. ¿Sí? En última instancia, para no exagerar con las palabras, es un comprador que elige proveedor y que negocia precios en el nombre del conjunto. Sí, un temita, puedo. Eventualmente, por supuesto, si el fondo puede elegir sus prestadores, tiene la posibilidad de que los prestadores que elige, por calidad o por etcétera, o por distintas razones, ¿no? Por calidad, por un montón de indicadores que habría que determinar, también puede, en el contrato que hace con esos prestadores, fijar dos condiciones. Primero, que va a basarse en los protocolos que el fondo determine. Y en segundo lugar, que va a tener que enviar toda la información referida a resultados para que eso después quede como parte de esa acreditación permanente. Es decir, el fondo tiene como objetivo, además, independientemente del financiamiento, el seguimiento de los pacientes a los que le fue administrada la medicación o se le proveyó del dispositivo para el alto costo, para evaluar realmente el grado de efectividad de ese tratamiento en función de lo que tuvo que erogar. Es decir, esto es importante porque esto no lo hace ningún financiador en Argentina. Ningún financiador hace seguimiento de resultados para ver si realmente la erogación que hizo, que puede ser de altísimo costo, tiene que ver con la efectividad que demostró después el tratamiento. Y si lo digo por experiencia, yo trabajo en alta complejidad cardiovascular en PAMI, y en realidad, y en verdad, lo que no existe es el resultado. No sabemos qué pasa con, por ejemplo, el implante de una práctica de muy alto costo, como es, o de un dispositivo de muy alto costo, como es el TAVI. No tenemos ningún resultado. Recién ahora se está haciendo un trabajo de contacto directo con los pacientes a los cuales se implantó el TAVI para ver qué pasó. Es decir, después de un año, ver qué pasó. Y ya sabemos que, por ejemplo, 47 de ellos se murieron dentro del año. O sea, ¿cuál fue la efectividad real del tratamiento? ¿Cuál fue la efectividad real de la indicación del tratamiento? Que es más complejo todavía, ¿no? Bien, Verónica nos preguntaba también que si está contemplado cada cuánto tiempo se incorporan nuevas tecnologías. Y también dice, el protocolo podría ser lo que aprueba la ANMAT inicialmente con la aprobación del producto, por ejemplo. ¿Se explica? ¿Me explico? A ver, empiezo por atrás. Obviamente que todo aquello que no haya pasado por ANMAT y que no esté aprobado por ANMAT no puede incorporarse más allá de cualquier otro tipo de contemplación, eso por supuesto. Ahora, ¿cuánto tiempo se incorporan nuevas tecnologías? Necesariamente este fondo tendría que manejarse con un consejo asesor conformado por integrantes de las diferentes entidades que tomen estas decisiones en forma conjunta. Esto quiere decir, sería poco probable que un medicamento irrumpa en el mercado con una efectividad tal que sea una cuestión de vida o muerte incorporarlo en un lapso perentorio. Y se puede prever una determinada periodicidad. Ahora, esa periodicidad y ese análisis tiene que ser parte de la tarea de un consejo asesor que en representación de las entidades participantes puedan darle la aprobación final a cualquier modificación, ya sea de tipo estatutaria como ya sea de tipo prestacional al fondo, o financiera, por supuesto, ¿cierto? Bueno, no hay más preguntas, sino alguien que pueda hacerla, que no la ha hecho por el chat, también podemos, estamos muy bien con el tiempo, ya estamos terminando, pero si alguien no hizo la pregunta por chat o alguna consideración, lo dejamos a disposición para que lo hagan, ¿no? ¿Quedó claro? Bueno, pues seguramente después cada uno se hará más preguntas, pero tratamos en la oportunidad de que se hayan evacuado todas las dudas y inclusive sugerencias también, ¿no?
Claro. ¿Estamos? ¿Sí? Un punto... Bueno, sí, Mario, Sergio, que quieran profundizar algo, sí. No, simplemente recalcar un punto, y es que todas las preguntas y todas las dudas que existen al respecto son las consecuencias, o sea, en todo caso son las justificaciones del estudio que se hizo. Es notable que a pesar de que el incremento del alto costo vaya jugando de una manera tan creciente como lo vamos teniendo, las herramientas con las que se cuenta son tan pocas, de tal manera que los financiadores quedan entrampados frente a la presión del mercado y la demanda espontánea o inducida por parte del beneficiario, entonces, y del prescriptor, por supuesto. Entonces, esto que estamos presentando, o esto que estamos mostrando, y esto que entiendo se va a publicar, es en realidad un instrumento a perfeccionar. Ahora, la única manera de perfeccionar todo esto es a través de ir a observarlo bajo los criterios con el que nosotros tratamos de juntar toda la información y ponerla en valor, ¿no es cierto? Quería de alguna manera sintetizar todas las dudas. Una cosita más a la cuestión, mucho de lo que estamos hablando. Mucho del alto costo tiene que ver con que se presenta como, digamos, de los medicamentos o dispositivos asociados a las enfermedades o las patologías de alto costo, tiene que ver con que se presentan como avances terapéuticos. Avance terapéutico e innovación no son sinónimos. La innovación, que muchas veces es disruptiva, puede generar un avance terapéutico, mayor o menor, siempre y cuando esté comprobado. Esto es un poco lo que pasó con el nusinersen, que estaba sujeto a cierto tipo de discrecionalidades en cuanto a la medición de la efectividad. Pocos casos, pocos resultados, no comprobación de resultados, frente a otro que se ha incorporado, todavía no en Argentina, que es el otro tratamiento para la atrofia espinal, que es el Zolgensma, que es una única dosis que aparentemente curaría, mientras el nusinersen sería un tratamiento de sostén. Ahora, ¿qué pasa? El nusinersen tiene un determinado valor y el Zolgensma lo quintuplica. Ahora lo quintuplica por única vez. Estos son dilemas desde el punto de vista de qué valor agregado genera la innovación al tratamiento de la enfermedad. Es decir, uno también tiene que entrar a jugar con esas cuestiones. A ver, yo tengo un paciente al que le voy a estar pagando 2 millones de dólares durante mucho tiempo, porque precisamente el nusinersen así lo tiene establecido, que tiene que ser administrado de por vida, y además tiene que ser administrado por vía intratecal, frente a otro que se administra por vía endovenosa y que en principio lo curaría. Estas son cuestiones que también hay que contemplar desde el punto de vista de la aprobación o no de tratamiento. Por supuesto que después vendrá la otra instancia, que siempre es la compleja, porque no hay todavía una agencia de evaluación de tecnologías que esté vinculante en su dictamen con lo que surge de la judicialización. Si la agencia de evaluación de tecnologías dijera que no es efectiva, bueno, a su vez debería ser vinculante con la justicia, que es la que determina finalmente que se adjudique, se otorgue por la cuestión fundamental del derecho del paciente a la atención de la enfermedad. Entonces, estas cuestiones me parece que son centrales a la hora también de pensar todas estas cosas que tienen que ver con la conformación de un fondo. Lo bueno es que un fondo, de este caso, que no lo mencionamos, pero digamos, vendría bien como consolidar la idea, tiene, a diferencia de unidades sueltas que pueden ser las entidades per se, un poder de mercado distinto para mucho de la gestión de la provisión de medicamentos o dispositivos y de la cobertura de este tipo de enfermedades. Sí, Mario, sí. No, iba a contestar la pregunta de Guillermo Juárez. Sí. La leo en voz alta. Guillermo pregunta si el Consejo sería quien evalúe y apruebe quien evalúa y apruebe o deniegue cada solicitud. No. El Consejo lo que hace es acordar las normas, los criterios con el cual una estructura gerencial de ese fondo evalúa, aprueba o deniega. Porque de lo contrario el Consejo estaría trabajando, piensen que esto puede llegar a tener una cantidad importante de cápitas, estaría todo el tiempo trabajando en relación a se
el Consejo en una suerte de auditoría a priorística. Lo que estamos hablando es que el Consejo es en última instancia el que toma las decisiones estratégicas, mientras que la línea gerencial o administrativa es la que toma las decisiones operativas. ¿Habrá tope de edad para los beneficiarios? Pregunta también Guillermo. Yo creo que esto no podría tenerlo, pero es una apreciación personal en tanto y en cuanto ustedes no tienen tope de edad para la incorporación, para la vigencia de la afiliación de un beneficiario. En todo caso, cada institución tendríamos que ponernos de acuerdo en relación a esto, pero el fondo como tal no puede tomar ese... Sí, perdón, bueno, de todos modos, Mario, el cálculo hecho en base a esa población de 250.000 personas incluye, por supuesto, a todas las personas, a todos los asociados, independientemente de su edad, por lo tanto, de ninguna manera podría, creo, plantear algo distinto a eso, porque el cálculo está hecho en base a toda la población, independientemente del rango etario que tenían esas entidades que proveyeron la información. Sí, señor. Así Sí. es. Hay una cosa importante, perdón, Juan, Sí. es que el rango de edad tiene la ventaja de que diluye riesgos, porque estas enfermedades, si bien algunas empiezan a edades tempranas, pero muchos de los dispositivos son para edades tardías, o sea, que vos en ese caso diluís riesgo y diluís también el riesgo dentro del pool de financiamiento, con lo cual permitís ajustar mucho mejor el gasto final, ¿no? Cuanto más grupos etarios tiene el fondo de cobertura. Bien. ¿Alguien más? Bueno, no sé, Mario, Sergio, si no tienen algo más para comentar, ¿sí? Yo creo que fueron bastante amplios y puede que después nos surjan preguntas también. A ver, para quien se vaya pensando y después en la casa o en la oficina, donde sea, le surge más claramente la pregunta, nos la pueden hacer, por supuesto, y nosotros se las trasladamos a Sergio y a Mario para evacuar todas las dudas. Para finalizar, bueno, por supuesto agradeciéndole a Mario y a Sergio y a cada uno de ustedes, todavía somos casi 50 personas que estamos conectadas, algunas consideraciones de parte de la comisión directiva de FAMSA. A ver, simplemente digo esto, ¿no? Este proyecto continúa, tiene una continuidad, solamente si las entidades integrantes de la federación, las entidades que en realidad también han manifestado esta problemática, la problemática de la falta de sustentabilidad que genera el alto costo y las enfermedades catastróficas en cada una de las entidades. A ver, tenemos que plantear esto claramente. En algún momento la escala de muchas organizaciones permitían que el alto costo se diluyera justamente sobre esa escala. Esta realidad fue cambiando a partir de un incremento notorio, y esto los números lo dicen claramente en cada entidad, el impacto que está teniendo sobre la totalidad del gasto prestacional el tema del alto costo. Y lo que se visualiza hacia adelante en el tema del alto costo, indudable, cuando uno va viendo el valor, no el costo, sino el valor de muchos medicamentos, muchas prácticas, de muchas necesidades de cobertura, obligatoriedad de cobertura, indudablemente que la situación, nada dice que se va a mejorar. Por lo tanto, esto surge de las propias entidades, este proyecto de investigación, y es la propia entidad la que se van a tener que apropiar, digamos, de este proyecto, si lo consideran que son herramientas que tenemos que utilizar, bueno, para llevarlo a la práctica, ¿no? Y esto es un poco también esto, ¿no? Que la idea de la comisión directiva es que esto no quede en un trabajo de investigación y uno lindo y lo podemos imprimir y queda guardado, sino que podamos llevar a la práctica alguna herramienta que nos permita llevar justamente solucionar la problemática que estamos teniendo las organizaciones. Para ello también comentarles, se ha creado una comisión interna un grupo interno dentro de la comisión directiva de FAMSA para seguir trabajándolo, ¿no? Trabajar más en lo que es la figura jurídica, el fideicomiso, entrar a profundizar muchos de estos aspectos para saber si después estamos en condiciones de llevar adelante una herramienta de este tipo. Y finalmente una conclusión, ¿no? Todos hace poco, bueno, con Jorge también, con Jorge Lombardo y gente que están conectados, estuvimos comentando algunas
situaciones del contexto, ¿no? El contexto hoy dice que han disminuido para las empresas financiadoras, las entidades financiadoras, el costo de la salud. Ha disminuido porque se han caído el nivel de prestaciones, ¿no? Pero también sabemos que a mediano y largo plazo esto se va a volver a su ritmo natural, un ritmo que antes de la pospandemia teníamos gastos prestacionales cercanos al 90%, esto es una realidad y se hacía bastante inviable la situación de muchas empresas financiadoras. Por lo tanto, digo, una cuestión para mí importante, es posible que nos sigamos generando estrategias o herramientas que nos permitan solventar el gasto prestacional, esperando que a lo mejor la situación que previa a la pandemia no se repita, o es una oportunidad también, o estamos ante una oportunidad también de generar herramientas que nos permitan, por supuesto, cubrir los costos que implica hoy la salud, obviamente con una herramienta por hoy privada, por una herramienta que sea casi solidaria también entre las propias organizaciones, esperando que las políticas públicas, las políticas que tengan que ver con todas estas cuestiones y con la salud y el sistema de salud en general, vayan tomando algunos rumbos que permitan que esto sea sustentable en todo su aspecto del sistema y no solamente el sector de la economía social. Por lo tanto, digo, en esta línea de la Federación estamos trabajando, estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho con iSalud, muy orgullosos. Hace mucho tiempo que hablamos de la creación de este tipo de herramientas, pero bueno, hoy tenemos el trabajo hecho con los cálculos actuariales correspondientes. Créanme que también mostrándonos de cómo, esto nos sirvió también para ver qué información tenemos, cómo disponemos la información, cómo manejamos la información de una entidad a la otra, y esto también nos llevó a dificultades porque teníamos diferencias importantes en cómo cargamos la información, cómo identificamos las prácticas, ¿no? Entonces, esto también debe servir, como decía Mario y Sergio, para también generar protocolos y protocolos, algunos protocolos y poder, nomencladores y, bueno, y poder identificar muchas prestaciones, digamos, en forma mucho más, más fácil de detección para cada una de las entidades. Por lo tanto, digo, en esa situación estamos, esperemos que podamos seguir. El agradecimiento enorme a iSalud, el agradecimiento enorme en lo personal a Mario y a Sergio. A la Comisión Interna de FANSA vamos a seguir trabajando para eso, para ver si profundizamos un poco en la herramienta, esto que hablaba Sergio y Mario, si es el fideicomiso. Ahí vamos a pedir, por supuesto, la opinión, la colaboración de nuestro asesor legal, que es Dante Cracoña, y después tomaremos alguna determinación, espero que así sea, porque ese es el objetivo de todo este trabajo. Bueno, les agradecemos muchísimo y seguramente en las próximas nos habrá una nueva oportunidad de encontrar. Gracias, Sergio, gracias, Mario. Nos estamos viendo. Al contrario, gracias a nosotros, realmente, gracias por la oportunidad de haber hecho esto, en serio. Un saludo muy fuerte para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La grabación, Mario, después la cortás vos. Sí, Juan, yo ahora junto la grabación y te la paso por correo o por WhatsApp. Listo, gracias. Gracias a todos. Al contrario, hasta luego. Chao, chao.